un pensamiento de las puertas que abrimos. Y ese pensamiento quedó ahí y fue como, ese es el tema, no hay otro. Y empecé a reflexionar, las puertas que abrimos. Fuimos al campamento y las prédicas que daban allá, las reflexiones, me ponía a pensar en esta palabra, en las puertas que abrimos. Y pensando en qué es una puerta, pensaba yo, ¿no? ¿Cómo puedo definir una puerta? Bueno, es una abertura que te da acceso, entrada o salida a un lugar. Amén. Y yo reflexionaba, bueno, ¿en qué lo puedo aplicar a esto de las puertas que abrimos? Y pensaba en, seguro les ha pasado a ustedes, cuando abren la puerta de su casa, invitan a alguien, algún amigo, algún familiar, algún conocido, llega a su casa y comienzan, no sé, a compartir la merienda y empiezan a hablar. Y de repente, entre 2, 3 palabras, comienza la hora del chisme. ¿Que cuántos aman la hora del chisme? Ay, muy bien, están preparados, están preparados. Ninguno levantó la mano. Lo digo para la transmisión, capaz que piensan que esta iglesia... Y comienza la hora del chisme, comienza la hora de la crítica, comenzamos a entrar en eso, en esa rosca, y esta persona que entró, que nosotros le dimos acceso a nuestra casa, comenzamos a abrir esa puerta al chisme. ¿No? Esto es un ejemplo, pero se instala esto en tu hogar. Estás abriendo la puerta a tu hogar y se está instalando esto. Y no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces salen de esas charlas, de esos momentos, de esas reuniones y comienzan a ver la realidad influenciada por esas críticas, por esos chismes, por esas cosas que te contaron, cosas que capaz que no se pueden ni chequear, ni verificar. Bueno, política, dice acá la hermana de Dinora, también. Y comenzamos a ver la realidad influenciado en las cosas que estuvimos hablando en esa reunión. Entonces esto me hacía reflexionar que aquello a lo que le das acceso termina teniendo influencia en ti. En este ejemplo estaba hablando de una casa, pero en Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Lo que entra forma el corazón y se manifiesta afuera. Y hay puertas que abrimos sin darnos cuenta. Yo a veces siento, y me ha pasado, de abrir puertas que no me doy cuenta. Por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien, cuando entro en la rosca del chismerío, de la crítica. Y esas puertas tienen acceso a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, y sutilmente nos van contaminando y distorsionando nuestra realidad. Creo que lo peor de todo esto es que la influencia nos hace ver una realidad distorsionada. Y como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana, amén, la vida. Entonces quiero hablarte en esta mañana de 2 tipos de puertas que yo pensaba y yo reflexionaba. La primera es las puertas incorrectas. Así que vamos a leer en Génesis 3, 1 al 6. Voy a leer en nueva versión internacional por si a alguno le gusta seguir la misma versión, si están con el celular. No sé si... justito. Bien, Santi, crack. Bien. Digan amén si lo encontraron. Bueno, creo que faltan algunos. Amén si lo encontraron. Bueno, creo que vamos a seguir la lectura con los que lo encontraron. Lo tienen acá en la pantalla también, así que pueden seguir por ahí. Bien, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal.
La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Esto sucedió al principio de la Biblia, ¿no? Al principio de la historia, Génesis. Esto me hace muchas veces pensar que Adán y Eva estaban en el jardín, todo perfecto, la presencia de Dios, todo parecía lindo, pero también estaba la serpiente ahí, ¿no? Y eso me hace pensar a veces que nosotros nos sentimos que estamos muy bien en la presencia de Dios, que estamos agarrados de su mano, pero muchas veces van a haber serpientes que nos van a querer detener. Y esto, lo que yo reflexionaba aquí es que Eva se detuvo a dialogar con la serpiente. Y ahí estuvo su primer error, detenerse a dialogar con la serpiente. Le dio lugar. La serpiente, astuta, como dice la palabra, comienza a distorsionar, sembrar duda, alterar la palabra. Una secuencia de acciones que sucedieron con solo abrir esa primer puerta de detenerse a hablar. Abrió la puerta al diálogo con alguien que no lo merecía. Entonces todo comenzó con una conversación que no debía existir. Todo comenzó con esa conversación, él comenzó ahí a charlar y la serpiente le sembró esa duda y ella fue abriendo esas puertas y comenzó a ser influenciada, porque todo lo que entra en las puertas influencia al interior. Al final, Eva estaba lista para abrir la puerta al pecado. Y como consecuencia, el pecado entró en la humanidad. Y acá entendemos ese sentido de Proverbios 4:23 que leíamos antes. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vemos que esto condicionó toda la humanidad. Condicionó todo lo que descendió de Adán y Eva. Nacemos imperfectos, nacemos pecadores. Hay pensamientos, personas e ideas que no merecen conversación. ¿Sí? Hay veces que esos pensamientos que llegan a ti, o personas que llegan a hablar de algo, o ideas, no merecen conversación. Por ejemplo, a veces puede venir un pensamiento de Dios quizás te dio una palabra en algún momento de tu vida que vas a hacer esto, vas a llegar a esto, vas a ser predicador un día, vas a estar cantando un día, vas a hacer influencia, pero vemos que en el tiempo no sucede rápido como queremos, no sucede al tiempo que nosotros queremos. Muchas veces, ¿cuántos quieren todo rápido? Y sí, creo que todos queremos todo rápido. Y viene ese pensamiento de, quizás fue mentira lo que te dijeron. Quizás no fue palabra de Dios. Quizás la persona estaba influenciada por algo emocional, la persona que te habló, o quizás estabas orando y sentiste esa carga y comenzás a decir, no, capaz que no era una carga, capaz que no. Entonces empezamos a conversar con nuestro propio pensamiento y nos comienza a influenciar. A veces también pueden llegar pensamientos de no vales nada, de estás solo, no hay nadie para ti. Quizás estás en tu casa a veces y te ves solo, rodeado de soledad, y viene ese pensamiento de nadie te quiere, nadie quiere estar contigo, por eso tu casa está vacía. Pensamientos de mentira, pensamientos que no necesitan o no requieren tu atención. Porque si tú le das atención, si tú conversas con ese pensamiento, comienza a influenciarte y es una puerta que abrís. Y saben que Jesús, ¿cuántos conocen cuando Jesús fue tentado en el desierto? Amén. En el desierto Jesús no dialogó. Respondió con la palabra. El enemigo le decía algo, escrito está, tal cosa. No, pero esto, tal cosa está escrita en la palabra. Respondió con la palabra, no se detuvo a charlar.
Él nos mostró cómo en la práctica podemos impedir que se abran puertas incorrectas usando su palabra. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacerlo si no conocemos su palabra? ¿Qué debemos hacer? Estudiar su palabra, conocer su palabra. Amén. Es así como vamos a poder enfrentar estas situaciones. Es así como podemos estar seguros de que al pasar una situación así vamos a poder decir no. Por ejemplo, viene un pensamiento de mal, no, porque el Señor tiene pensamientos de bien para aquellos que le aman. Y le recitas ese versículo a ese pensamiento y le decís, rechazo este pensamiento. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. En Efesios 4:27 dice, no des lugar al diablo. ¿Sí? No des el lugar, no le des conversación. Y si vamos más profundo, incluso hay puertas que no están en la sala. Están en el sótano del alma. Yo pensaba como puertas internas. ¿Vieron esas casas que tienen como puertas internas, pasadizos secretos? Y vas como a lugares muy profundos de la casa. A veces tienen hasta humedad, esos lugares. Lugares que, ¿cómo? Como las películas, dice acá Dinora. Sí, bueno, las películas que te muestran el sótano. Bueno, acá en Uruguay como que no se usa mucho el tema de sótano. Nosotros vivimos en apartamento, o sea, lo más profundo creo que sería el dormitorio nuestro que está al fondo. Pero bueno, si pensamos en una casa más yankee, hay puertas que van hasta lo más profundo, directo a lo más profundo. Y esas puertas muchas veces se abrieron por una herida. No fue algo de golpe, fueron puertas que por una herida comenzaron a aparecer y van hasta lo más profundo de nosotros. Son puertas difíciles, porque son cargas, son cosas que nos influencian allá adentro. Por ejemplo, la depresión, la angustia, el rechazo, la falta de perdón. A veces podemos estar seguros, bueno, estoy bien con Dios, estoy bien en su presencia, pero allí adentro hay una puerta cerradita que dice el nombre de una persona capaz no perdonada. O quizás dice tu nombre, tu propio nombre no perdonado. Y es una puerta que influencia en lo más interno de ti. Y es una puerta que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque esas heridas permitieron el acceso a pensamientos hirientes, constantes, que influyen en nuestra manera de vivir. No sé si les ha pasado, capaz que a ustedes mismos, de a veces tener rencor por alguien, falta de perdón por alguien, y reaccionan con esa herida. ¿Sí? Sucede una situación y reaccionan desde la herida. Su perdón no es fácil, quizás. Capaz ven todo negativo o desconfían de todas las personas, incluso hasta de Dios. No, yo no sé si Dios me va a usar a mí. Yo no sé si Dios, o sea, ¿qué tengo yo para darle a Dios? Si Él es grande, yo soy nada, no sé si me va a usar. El enemigo no necesita destruirte, solo necesita acceso. Hay gente que ama a Dios, pero vive desde una habitación herida. Y así como Eva dio acceso, tú puedes estar dando acceso al enemigo. Y esto quiero aclarar que no significa una posesión demoníaca. Por las dudas, porque capaz que dicen, no, yo no tengo ninguna puerta abierta. Yo no tengo una posesión demoníaca. No estoy hablando de posesiones, sino que a veces podemos tener una opresión, una atadura o una influencia. Que con ese acceso que nosotros abrimos, nos influencia, nos ata, nos oprime. Cuando tenemos puertas incorrectas en nuestro corazón, vemos la vida a través de la influencia de esas cosas que dejamos entrar por esas puertas.
Muchas veces vemos la vida a través de esas heridas y reaccionamos desde esas heridas, no desde nuestra nueva vida en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo entonces podemos hacer frente a estos pensamientos o a estas situaciones? Con su palabra. Amén. Y vamos a leer en Segunda de Reyes 20. Y acá hay una historia que me gustó mucho cuando la leí. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los liberaré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Saben que Ezequías fue un rey notable. Dice la Biblia que no hubo ninguno igual antes ni después. Y a mí me impactó porque él estaba enfermo y el Señor le había dicho, de esta no vas a salir. Pero le pidió algo, pon tu casa en orden. Vamos a leer más adelante en el 12, Segunda de Reyes 20, 12, y dice, ya había sido sano, Dios le dio 15 años más de vida, ¿no? En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán y rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y mostró a los mensajeros todos sus tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No había nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué dijeron esos hombres? ¿De dónde vinieron? Vinieron de Babilonia, un país lejano, respondió Ezequías. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo, oye la palabra del Señor. Sin duda, vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos y tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías recibió algo claro de parte de Dios al principio. Ordena tu casa. No se refería a acomodame el mueble, poneme la ladera allá, vamos a comprar un nuevo sofá que sea, que sea reclinable. No, no se refería a los muebles, hablaba del corazón de Ezequías. Pon en orden tu corazón. Y vemos que, aunque Dios le dio más años de vida, Ezequías no glorificó a Dios. ¿Qué hizo? Abrió la puerta, le mostró todos sus tesoros, todas sus riquezas. En su corazón, ¿qué estaba haciendo? Abriendo una puerta al orgullo. Una puerta a su quizás ego. Bueno, miren todo lo que tengo. Qué rico soy acá. Y no les contó
Rogué al Señor, lloré ante Él y Él me dio 15 años de vida. No, mostró todos sus tesoros, se enorgulleció. Y eso que pasó después afectó toda una generación. Todos conocen cuando fueron cautivos a Babilonia, todo el pueblo. Con esa puerta que abrió Ezequías, toda una generación fue llevada cautiva a Babilonia. Las puertas que no cerramos hoy afectan mañana. Esas puertas que no las estamos cerrando hoy, me van a afectar mañana. Es tiempo de ordenar la casa. ¿Cuántos creen esto? Es tiempo de ordenar la casa. Este año estamos trabajando, el año pasado trabajamos mi iglesia, mi casa. Este año queremos mi iglesia, mi casa en avivamiento. Tenemos que ordenar la casa para que haya un avivamiento que perdure en el tiempo. Porque si tengo puertas abiertas en mi interior que me influyen y no es Cristo el que me está influyendo solamente, puede pasar como me pasaba de chico en los campamentos, que ese fuego se iba apagando, apagando, apagando. Ordenar la casa es identificar puertas abiertas, cerrar accesos incorrectos, sanar habitaciones internas. Y como dije, iba a hablar de dos tipos de puertas, las incorrectas y la correcta. Porque no alcanza con cerrar puertas, sino que hay que abrir la puerta correcta. Vamos a leer en 2 de Reyes 4:8. Y dice en la palabra de Dios: un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese lugar, comía allí. La mujer dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagamos un cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. ¿Entienden acá? Le hizo un apartamentito, básicamente, ¿no? Todo lo necesario para que Eliseo se sintiera cómodo, que pudiera descansar. La verdad que tremenda huésped ella. Digo, tremenda anfitriona. Eliseo también era tremendo huésped, pero tremenda anfitriona. A mí me encantaría que me invite, pero creo que no va a pasar. Y dice, en cierta ocasión, Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego dijo a su criado Giesi: llama a la mujer sunamita. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo dijo a Giesi: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al comandante del ejército en tu favor? Pero ella respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Claro, ella era una persona bien, pudiente, y estaba bien en su pueblo, no tenía problemas. Bien, yo sigo segura en medio de mi pueblo. Y luego el 14 dice: Eliseo preguntó a Giesi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, le dijo Eliseo. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Claro, ella decía: no, pará, no me engañes, no me tires una broma. A mí no me bromees con esto, que es algo capaz que ella quiso, pero ya era avanzada en edad, su esposo anciano. No me vengas a decirle algo que no va a pasar. Pero en efecto, la mujer quedó embarazada.
Y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba en los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y dijo: préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces ensilló la burra y ordenó al criado: anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este lo vio de lejos y dijo a su criado Giesi: mira, ahí viene la tsunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. O sea, creo que ahí ella iba tan apurada que no quería detenerse a hablar con el criado. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giesi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Dijo: déjala, está muy angustiada. El Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Y más adelante, si leemos la historia, Eliseo la acompaña, llega a la casa. El niño estaba tendido en la cama de Eliseo, en ese cuarto, en esa habitación, y es resucitado. Pero a mí lo que me impacta de esta historia es que la tsunamita entendió que Dios estaba sobre Eliseo. Él tenía la presencia de Dios. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios reposaba en personas que Dios usaba. Entonces ella entendió, discernió que ahí estaba la presencia de Dios. Y abrió la puerta de su hogar y le hizo una habitación. Pero no solo le hizo una habitación a Eliseo, le hizo una habitación a la presencia de Dios. No fue solo una intención de darle hospitalidad, sino que deseaba que la presencia de Dios estuviese en su casa, en su hogar. Ella quería algo más que una visita, quería permanencia. Y el momento o la forma que ella tenía de hacerlo era hacerle una habitación, que él durmiera allí. E incluso cuando vemos que, bueno, ella recibe esta palabra de su hijo, lo tiene, su hijo muere, ¿qué es lo primero que piensa ella? Dejarlo en la cama de Eliseo, en esa habitación que representa la presencia de Dios. Lo dejó ahí, tendido, y fue en busca de Eliseo. Y esto es muy fuerte porque estábamos reflexionando esto hace unas semanas con Mel. Estaban mis suegros en casa y mi suegro estaba haciendo un ayuno y nos pidió que leyéramos la Biblia. Y bueno, ahí Mel se encendió, nos empezó a predicar a todos. Y empezamos a leer esta parte, esta historia. Y comenzamos todos como: papá, qué tremendo, no sé qué, ahí a hablar. Y algo muy fuerte que me quedé de esa charla es que ella entendió, la tsunamita, que dejó el problema en la presencia de Dios y fue a clamar a los pies del hombre de Dios, que representa como aclamar a Dios. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros hoy en día? Vamos a la presencia de Dios: Señor, tengo esta carga, Padre, que me pesa mucho, la voy a dejar acá y voy a orar. Y ahí oran con la carga, no sé. Tengo este problema, Señor, no estoy logrando esto, no estoy logrando lo otro. Bueno, gracias. Agarran la carga, se la ponen, se la llevan de nuevo, la dejan en su casa y así van cargando el problema. No confían o no confiamos en dejarlo todo ese problema sobre la presencia de Dios y confiar, clamar. Lo dejo, clamo. Dios está conmigo, Dios me va a dar paz. Amén. Muchas veces queremos cargar con los problemas, pero cuando los dejamos en la presencia de Dios, entendemos que solo en Él podemos descansar y confiar.
Más allá de nuestra vida, y esto es algo que pensaba también, más allá de nuestro corazón, más allá de lo que dejamos entrar en nuestro interior, también tenemos que cuidar a quién le abrimos la puerta de nuestra casa, donde nosotros dormimos. Y así como la tsunamita, abrirle a la puerta y ser hospitalario, pero tener cuidado con las personas que dejamos entrar. Y esto no quiere decir no seas hospitalario con ninguno, no. Si tú ves una oportunidad de predicar el Evangelio, que seas tú quien influye. Amén. Y cuando abrimos la puerta a Cristo, esto me hacía pensar, la tsunamita hoy en día sería abrir la puerta a Cristo. Y cuando abrimos la puerta a Cristo, todo comienza a ser transformado en nuestro interior. Su presencia influye en nosotros y comenzamos a vivir en Cristo. Y así como influye en el interior, también lo va a hacer en el exterior. Comenzamos a expresar amor, a ser hospitalarios, a tener compasión. Se empiezan a desarrollar cosas que uno decía, nunca me imaginé en la vida perdonar a esta persona. Nunca me imaginé en la vida hacer esto por alguien. Es porque Cristo está influyendo en tu interior. La única puerta que debemos tener abierta es a Cristo. Y hay lugares en nuestro interior, heridas internas, que solo Cristo puede sanar, que solo Cristo puede llegar, que solo Cristo tiene el acceso para llegar a esa herida y sanarla por completo. Como dice en Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta y si le abres, Él entra y cena contigo. Ahí está hablando de Jesús. Esto significa que está contigo en lo cotidiano, que quiere una amistad, quiere una intimidad, quiere continuidad. Tener la puerta abierta solo a Cristo es entender que su presencia vale mucho más que cualquier otra cosa. Y yo pensaba y digo, bueno, es que capaz que a veces hay puertas, hay cosas que dejé entrar que es difícil para mí cerrarlas. Es difícil para mí decirle que no. Pero sin importar lo que cueste, su presencia vale mucho más. Sin importar lo que te cueste eso, tenemos que entender que tener la presencia de Cristo en nosotros vale mucho más que cualquier otro amor que tengamos. Cuando cantamos a veces esa canción que dice quemó los otros amores, son esas cosas que dejamos entrar, que se convirtieron en amores para nosotros. Puertas que dejamos, que abrimos y dejamos entrar y dejamos influenciar. Y ahora quizás estás pensando en puertas que has abierto. Capaz que a lo largo de este mensaje te detuviste y has pensado puertas que quizás abriste sin darte cuenta. Quizás influenciado o influenciada por alguien o por algo. Quizás un día detuviste tus oídos como Eva a un pensamiento, a una persona. Y eso te sembró duda, te sembró miedo, te sembró frustración, te sembró decepción. Quizás decepción porque te hablaron de alguien que para ti era un referente y esa decepción, abriste la puerta. Pero Cristo no quiere solo entrar a tu casa, quiere también ayudarte a cerrar las puertas que vos no podés cerrar. Y también tenemos que ser humildes y romper nuestro orgullo. No podemos cerrar las puertas solos. A veces queremos tener en lo oculto puertas que hemos abierto, que nos dan vergüenza que otra persona lo vea, que otra persona lo sepa. E incluso nos da vergüenza confesarlo ante Dios. Pero Cristo no solo quiere entrar a tu casa, quiere ayudarte a cerrar esas puertas. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. El que abre y nadie puede cerrar, el que cierra
y nadie puede abrir. Si Cristo cierra una puerta en tu interior, una puerta que tú abriste, nada ni nadie la va a poder abrir. ¿Cuántos creen en el poder de Jesucristo? ¿Cuántos creen en este poder que puede cerrar las puertas que quizás has abierto en tu vida, puertas que quizás influenciado por alguien se abrieron, quizás heridas, quizás fuiste herido por alguien o por algo, quizás algo que te pasó en tu historia, que al día de hoy te olvidaste y decís, esto no me está afectando, pero en nuestro interior hay una raíz de amargura. Cristo quiere cerrar esas puertas. Y los quiero invitar, estoy cerrando, los quiero invitar si quieren poner de pie y si quieren ir pasando el grupo de alabanza. Hay algo necesario que tenemos que hacer cuando identificamos estas cosas en nuestra vida, estas puertas, cuando identificamos puertas incorrectas en nuestra vida. Es hacer una oración de renuncia. Una oración de rechazo. Quizás hoy tenés que decir, renuncio a la amargura, renuncio al rechazo, renuncio a la culpa, renuncio a la depresión. Y dar lugar a que Jesús tome esa declaración tuya y cierre esas puertas. Jesús es muy bueno Él. Y muchas veces espera que nosotros le digamos, Señor, ayúdame. Jesús, ayúdame a cerrar esta puerta. Jesús, quiero cerrar esta puerta. Quizás también tenés que perdonar o perdonarte. Quizás hay puertas de rencor que necesitas que se cierren. O quizás también rechazar algo que heredaste. A veces hay culturas en familias que quizás una familia tiene eso del ego, del orgullo. Quizás heredaste alguna forma de criticar o de hacer chismes. No sé. A veces estamos rodeados de familiares que no creen en Cristo o nacimos en una casa donde Cristo no estaba como centro. Y lamentablemente heredamos cosas que capaz que no las queríamos, pero las heredamos. No des lugar al diablo. No dediques tiempo a pensamientos que ni siquiera merecen tu conversación, que no merecen tu atención. No des lugar al diablo. Saben que esto es un poco gracioso, pero estaba pensando en contarlo porque es algo como cotidiano. El año pasado, el Día del Padre, Mel me regaló, o nos regaló, masajes, una sesión de spa. Yo jamás había ido, tenía mucha vergüenza, la verdad, masajes. Pero estábamos ahí, nos hicieron los masajes, pasó la hora, y al final, bueno, Melanie tiene como una sensibilidad en lo espiritual. Yo ya le miraba a los ojos y digo, esta ya percibió algo. Esta ya algo le está pasando. Yo estaba disfrutando mi masaje, pero medio tensionado porque digo, cuando Melanie pone esa cara es porque hay algo acá. Y de repente Melanie le dice a su masajista, ay, qué calentita tenés las manos. Sí, porque hago Reiki, le dice. Y de repente nos pregunta algo y nosotros no entendimos y le dijimos, sí, dale. Y trae un cuenco, no sabía que existían los cuencos, y empieza como a frotarlos encima de nosotros. Ay, Dios. Ahí en ese momento empecé a orar en mis pensamientos, pero cuando íbamos de regreso a casa, empezamos los dos. Señor, rechazo todo lo que haya sucedido en estos masajes, rechazo toda influencia de ese Reiki, rechazo toda esa influencia de esas cosas que no provienen de ti. Cerramos esa puerta, ni siquiera la llegamos a abrir. Porque a veces hay cosas que abrimos sin darnos cuenta, pero tenemos que ser conscientes. Yo no sé si a ti esto te está moviendo, pero yo siento que tenemos que pasar adelante a orar juntos.